Hola, soy Doris Villavicencio. Muy buenas noches, bienvenidos a Dosis de Doris, el podcast. Mi compromiso sigue en firme de que dudes, de que investigues, de que no des nada por sentado. Hoy en día conversaremos de un tema que se habla mucho, se polariza, se politiza, pero en realidad sabemos con datos, sabemos en base a una investigación lo que estamos hablando. Hoy hablaremos sobre la equidad de género. Para ello cuento con un entrevistado de lujo. Él representa muchos ámbitos dentro de la ciudad y país, pero aquí está como economista. Muchísimas gracias por estar aquí, mi querido Diego Lara. Muchísimas gracias, es un gusto poder compartir contigo este tema tan interesante, así que estamos para conversar de estos temas que realmente creo que todos debemos conocerlos, entenderlos e interiorizarlos. Sí, y en realidad a mí me gustó desde la primera instancia que propusiste el tema, porque venía de un hombre. Y qué lindo hablar de estos temas viniendo de un hombre, que normalmente las mujeres somos las que estamos sentadas hablando sobre la equidad de género. Y que me lo propongas, en realidad dije, wow, de verdad. Y además que seas tú quien venga como economista, porque si he aprendido economía, es gracias a Diego. Porque de verdad explicas de una manera muy ligera, que me has hecho entender, creo que en estos 2 años que hemos estado hablando de economía, y yo les digo, explica con peritas y manzanas, y así me hizo entender. Así que esta es una de las deudas que también nos queda en el aprendizaje, que sea en un idioma entendible para todos. Sí, yo creo que hay que democratizar también el conocimiento y la economía, que es una ciencia compleja, es una ciencia que trabaja mucho con la sociedad, es una ciencia social, de hecho. Exactamente. Tenemos que saberla hablar en un lenguaje sencillo para poderla entender. Muchas gracias. Empecemos. Vamos a hablar sobre la equidad de género dentro de la representatividad, normativa y participación, ¿no? Sí, mira, este es un tema muy interesante y siempre lo he trabajado, pero me interesó mucho más desde que ahora que comentabas que bueno hablar de equidad de género con un hombre. Sí. Hace un tiempo me pasó algo completamente diferente. A ver. Me invitaron a un foro que iba a ser a propósito del Día de la Mujer, en marzo de hace unos 2 o 3 años. Entonces dije, bueno, vamos a hablar, querían que hable de la mujer en el emprendimiento, otras personas iban a hablar de la mujer en la medicina, de la mujer. Entonces me escribieron un día y me dijeron, mira, han habido muchos mensajes en redes sociales, lo vamos a suspender. Y dije, ¿y por qué se va a suspender? Porque dicen que no puede ser que un hombre hable de temas de equidad de género y de mujer. Parece una locura. A mí también. Porque esto lo tenemos que manejar todos, ¿no? Exactamente, sí, algo del artículo que vamos a hablar hoy día es exactamente eso. Y bajo las reglas de la sociedad, aquí salimos bien de esta sociedad, hombres y mujeres. Es un equilibrio, Sí. Tiene que ser un equilibrio. Y mira que vamos a entrar, es un estudio muy interesante que Atrevia lo hizo hace algún tiempo y que dice claramente cómo va con datos, cómo camina el tema de la equidad de género. A tal punto, y me adelanto en lo que va a ser la conclusión final, se dice que si seguimos al mismo ritmo de buscar la equidad de género con normativa y con esfuerzos que venimos haciendo, alcanzaremos la equidad de género en solo 134 años. En solo 134 años, ¿saben lo que es eso? Es toda una vida. Efectivamente, entonces O sea, es una locura. generaciones. Significa que vamos a un ritmo muy lento. Ajá. Por supuesto, hemos avanzado muchísimo en los últimos años, pero sin embargo estamos lejos de la meta. La meta es conseguir equidad. ¿Qué es equidad? Que todos tengamos las mismas condiciones. Equidad no es lo mismo que igualdad. Uh-huh. Hay mucho error. Sí. Igualdad es darles a todos lo mismo, necesiten o no necesiten. Equidad es darles más al que más necesita y darle menos al que menos necesita, Claro. para poder generar este equilibrio, porque recordemos también que los recursos siempre son escasos y tenemos que saberlos entregar de una manera eficiente. Otro dato que nos va a meter en la discusión es que dice si la equidad de género, si hubiera equidad de género en este momento, el mundo fuera 20% más eficiente. Es decir, Totalmente de acuerdo. el Producto Interno Bruto, que es una de las formas de medir el crecimiento que van teniendo los países año a año, fuera 20% más si hubiera equidad de género. Fíjense lo importante de eso. De eso, sí. Claro, y decimos muchos valores, muchos temas, por ejemplo, metiéndonos un poquito en el tema, es cómo lo percibe la población a la equidad de género. Uh-huh. Hablando de Latinoamérica. Hablando este es el estudio de Latinoamérica. Es Sí. importante decir, Sí. esto es para un estudio para Latinoamérica y el Caribe, que somos
por características geográficas, demográficas, sociales, socioeconómicas, pueblos parecidos, Parecidos, ¿sí? Porque sí. el comportamiento y la visión y la forma de ver el mundo de otras regiones es diferente. Pero ya que vemos Latinoamérica, fíjate que cuando hablamos de derecho de mujeres, cuando se toma derecho de mujeres, el 57% de la población lo ve positivo hablar de derecho de mujeres. Sí. Todavía hay un 43% de la población Está reacio. que ni siquiera lo ve negativo. No, es un tema del que no se debería hablar, es un tema que molesta, es un tema que no debe entrar en la discusión. Todavía es, pero ya hay un 57%, que si nos ponemos en el frío número está bien, pero hay un 43% que no. Entonces debería ser un tema más, Y que más se piensa comentado. que se habla mucho. Total, no es cierto, ¿no? Mira, todavía falta. Y fíjate que cuando en cambio se habla de feminismo, Ujú. esa cifra baja al 52%. O sea, antes hablar de temas de equidad, el 43% lo veía mal. Pero si hablamos de feminismo es el 48%, 5 puntos más que dicen, no, Que lo ve mal. no me gusta el tema. Y sabes, aquí detengámonos un poquito porque hablar de feminismo, ahí es la introducción que yo daba, que se ha usado el feminismo en política. Está mal entendido. Está súper mal entendido y entonces crea una resistencia, inclusive entre mujeres mismas. A ver, ¿por qué? Porque, y esto lo aprendí de mi hija, ¿no? Ella un día me dijo, no, papi, tú también estás equivocado, el feminismo no es esto. Muchos creen que el feminismo es la antítesis del machismo, o sea, es lo contrario del machismo. Es decir, el machismo es que el extremo es la ideología y un extremo negativo, y creen que el feminismo es lo contrario, y no es verdad. El feminismo no apunta por ahí, el feminismo apunta a poder reivindicar los derechos y las oportunidades que tiene la mujer en la sociedad. No es en contra o no debe ser en contra del hombre. Exactamente. Entonces, eso es un asunto que creo que hay que manejarlo adecuadamente. ¿Por qué? Porque es cierto, si ponemos a decir que el machismo es acá y lo contrario es el feminismo, no. Son dos cosas, pero diametralmente diferentes. A tal punto que hay mujeres más machistas que los hombres. Exactamente, y qué lindo que lo pones así, porque ahora nuestras hijas que más o menos están en 23 años, lo tienen mucho más claro. Muchísimo más claro, y eso es un gran avance pues a lo que tenían nuestras abuelitas o nosotros mismos. Sí, es que mire, no se discutía del tema. No, se lo daba por sentado. Se lo daba por sentado y se lo daba porque que estaba bien. Entonces, el primer paso, siempre digo lo mismo y en economía lo ponemos como una analogía siempre, que el primer paso para curarme es convencerme que estoy enfermo. Si no me convenzo que estoy enfermo, no empiezo a dar los pasos. Por lo tanto, había que hablar y poner en evidencia esta distorsión muy grave que había entre hombres y mujeres para decir, miren, la sociedad está enferma de esto y necesitamos empezar a curarnos de ello y dar los pasos para que exista equidad. No hay equidad, ya vamos a ver cifras que definitivamente aún tenemos mucha inequidad. Fíjense que cuando hablamos del tema de la relación entre hombres, del concepto de machismo y feminismo, sobre todo el de feminismo y el de equidad, hay países que hablan más del tema y otros menos del tema. No quiere decir que el país que más habla del tema es el país que mejor está, pero es al menos el país que pone en evidencia que hay problemas de equidad. Claro. El país que más habla sobre equidad de género es México. Se discute más, se conversa más, está en los chats, en las tendencias de las redes sociales, a nivel de discusión empresarial, de discusión política, es el país que más tiene sobre la mesa el tema de... Y también que más índice tiene de femicidios. Vamos a hablar de eso también, sí, ya vamos a hablar de eso, eso es muy grave. Sí. México es el país número 1, luego viene Colombia, sí, que está muy cerquita de México. A ver, el estándar, México es como que fuera el máximo 100 puntos, el que más habla. Colombia 92 puntos, Ecuador que está en buen lugar. 85, está muy bien, luego sigue muy abajo Brasil con 59, Perú con 39 y los demás mucho más abajo. Es decir, no estamos mal hablando del tema. Estamos en tercer lugar. Y es bueno hablar del tema, claro. También hay que pasar a las acciones. Por supuesto. Pero somos un país en donde sí se habla del tema equidad de género. Y aquí también hay otra cosa que acotar, que siempre se dice, con tanta visibilidad del feminismo sigue habiendo femicidios.
Entonces, y eso es lo bueno, que ahora con las campañas lo que se hace es se visibiliza. No es que deje de existir, pero ya por lo menos se habla, porque antes no se hablaba. No se hablaba. Y Y eso lo es, que no y se eso habla está es en como tercer que, lugar Ecuador. si no se habla del tema es como que no existiera, Claro, como si que no se lo nombra. como que asumimos que es normal. Ujú. Y eso está mal, porque tenemos que ponerlo en evidencia para luego empezar a dar los pasos respectivos. Justo lo que hablabas tú, el tema de femicidios, que a ver, femicidios es matar a un ser humano por ser mujer. Exactamente. Ese es un Por su femicidio. género. Por su Ujú. género. El país que más femicidio, obviamente hay que ver también la Dimensión. dimensión del país, ¿no? Extensión geográfica. Brasil es el país número 1 y aquí hay una relación entre el 2023 y el 2024. Brasil son 10 femicidios más en el 2024 que en el 2023, tiene un incremento. Ya. Es 1.458 femicidios en el 2024 versus 1.448 en el 2023. Ojo, esto es una cifra que los entendidos hablan que es una cifra mentirosa, porque hay muchos femicidios que no son reportados como tales, sino como Exactamente. homicidios. Ujú. Entonces, en ese caso, la cifra aumentaría, pero es un referente que nos podemos decir. El Y que segundo, claro, y es obvio bajo la extensión así es. de Fíjese Brasil. que el segundo país es Colombia. Ujú. Colombia, y en Colombia sí hay un incremento significativo, porque en el 2024 genera 886 femicidios, que son 350 más que en el 2023, que eran O sea, 526. tiende a la suma. El crecimiento es Sí. mucho más grande que, por ejemplo, lo que era Brasil, ¿no? Brasil solo crece 10 casos, acá sube 350 casos. Sí, 351 casos, es impresionantemente terrible. grande. México es el tercer país. Hay una disminución del 2024 con respecto al año anterior, pero son 839 casos, es una cantidad importante. Luego viene Perú con 170 femicidios y el Ecuador con 84 femicidios. Al año de hoy. Al 24. Al 24. Al 24. Es un estudio al 24, ¿no? Normalmente se hace un estudio anual. O sea, suma 84 femicidios. 84 femicidios. Claro, es una cantidad, claro, no se compara con el resto de países, pero sí es una cantidad que todos tenemos que... Obviamente, y tenemos que analizar. predisponernos a que no existan. O sea, No debería existir. Exacto, o sea, no existan. No debería No existir. debemos O sea, normalizar. la muerte, el homicidio por por su condición de género no debería existir. Ujú. Eso hay que erradicarlo. Exacto. Y erradicarlo de todas las formas Sí. posibles. O sea, quitar la vida de una persona está mal, pero quitarle la vida a una persona por la condición de género está Sí. todavía muchísimo más Sí. reprochable. Ujú. Y entramos a la parte ya económica, ¿no? Vamos a un Súper tema importante. que es la brecha salarial. La gente dice, no hay brecha salarial, todos y todas tenemos la misma equidad. Que es cierto, ha ido creciendo las condiciones. Mira, yo soy más de 20 años profesor universitario y yo recuerdo que una de mis primeras, cuando yo dictaba clases, lo hacía en la Facultad de Ingeniería Civil. Yo les daba administración a los chicos de Ingeniería Civil. Yeah. Y estoy hablando de inicios de los 2000, Claro, 2001, 2002, y teníamos una o dos mujeres alumnas Sí, ingeniería. frente a 30, 35 hombres. Hace pocas semanas, unos meses, me invitaron nuevamente a dar, ya no soy profesor de esa universidad, pero me invitaron a dar una charla a los chicos de Ingeniería Civil Yeah. de la misma universidad. Y ya la relación es A la paz. casi 50-50. Qué bueno. O sea, en ese sentido es súper bueno lo que estás contando, pero después hay otra brecha que es ya la participación laboral. Veamos a la parte laboral. Entonces, en América Latina y el Caribe, el sector LATAM que se Ujú. llama, ¿no? En todo este sector geográfico, por cada dólar que un hombre gana, en un puesto de las mismas características, con la misma carga laboral, con la misma responsabilidad, una mujer solo gana 58 centavos. Ojo. Miren en qué año estamos para... Mira, o sea, si un hombre gana $1,000, una mujer gana en promedio $580. Que no debería existir. No debería ser. Simplemente no debería ser. Entonces, ¿y cuál es la explicación? Pues, género.
No hay otra explicación, porque tienen exactamente la misma formación académica, exactamente la misma responsabilidad, la misma experiencia, los mismos índices de productividad. Sin embargo, el por hombre ser gana mujer. mucho más que ella. Ujú. Pero vámonos viendo por países, ¿no? Y Ya. claro, este es el promedio. Ujú. ¿Cuál es el país que más brecha salarial tiene? México. ¿Y si ves que hay relación? O Claro, sea, con por lo supuesto. que primero hablamos, los femicidios y todo esto, va relacionado. Así es. Totalmente Es relacionado. una sociedad que no genera equidad de género, que no busca equidad de género. Estamos hablando. No me gusta decir una sociedad machista, que el machismo va a otro sentido Sí, más sería, profundo. estamos plagados del sistema patriarcado. O sea, yo creo que en el sistema patriarcal sí nos metemos todos, en el sentido de que sí es el sistema, sí, este sistema sí fue hecho por hombres. Sí, Y entonces no llega a ser despectivo, porque si hablamos de machismo, no estamos relacionándonos solo con hombres, así es, sino con efectivamente. hombres y mujeres. Sí, totalmente. En México, por cada dólar que gana un hombre, una mujer en las mismas condiciones gana 53 centavos. Mira. Brasil, por cada dólar que gana un hombre, una mujer gana 62 centavos. Colombia, la relación es de 1 a 0,67, es decir, por cada dólar que gana un hombre, 67 centavos gana una mujer. En Perú es 0,7, o sea, 70 centavos, ¿no? La relación de un dólar a 70 centavos. Y en el Ecuador es 73 centavos. Si estamos mejor. Pero seguimos con una brecha de casi un cuarto, ¿no? Claro. O sea, si un hombre gana $1,000, la mujer en el mismo puesto gana $730. ¿Cuál es la explicación? Es que es mujer. No hay Nada otra más. explicación. No debería existir. Ujú. Definitivamente no debería existir, porque estaríamos hablando de una discriminación por género, lo cual es muy grave. Sí. Y obviamente han habido, ya vamos a hablar de iniciativas de ley que buscan eliminar ese tema, ¿no? Pero vamos todavía más allá. Mira, muchas empresas, incluida la mía, nos jactamos de que tenemos a muchas mujeres trabajando con nosotros. Ya. Por ejemplo. En una de las empresas que yo dirijo, la relación es 80-20. O sea, por cada 10 trabajadores que tengo, 8 son mujeres, 2 son hombres. En otra empresa puede suceder, ándate a un banco y tú ves que la relación es 70-30, anda a una universidad y en las universidades tienen más profesoras e investigadoras mujeres que hombres. Entonces la gente puede decir, perfecto, estamos generando equidad de género. Hace unos años nos hacía una auditoría internacional, una certificadora que tenemos nosotros, y yo con gusto, orgulloso les decía, mire, nosotros la equidad de género no es equidad de género, es inequidad de género, pero al revés. Estamos en desventaja. Estamos en desventaja, tenemos un estándar muy interesante. Entonces ellos me decían, ¿y los cargos directivos? Claro. Es que solo están en operativos, pero en la toma de decisiones. Entonces, las mujeres en juntas, claro, y en ese momento, de los 24 miembros de mi junta directiva, uno era mujer. Exactamente. Y eso es lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Si bien es cierto, estamos iniciando el gobierno, pero de los 20 ministerios, solo 8 ocupan las mujeres. Claro, entonces, miren, y ahí viene una discusión, ¿no? Pero no solo por mujer debería ocupar el espacio, No. sino por características, Por capacidad, por no, capacidad. que no me den el puesto por el hecho de ser mujer. Exactamente, y Sí. tiene que ser así. Ujú. Pero algo está pasando para que la brecha sea tan grande. En Brasil, solo el 25% de las personas en juntas directivas son mujeres. Es decir, la relación es 3-1. Y mujeres en cargos directivos. Una cosa es junta directiva, otra cosa es cargo directivo. Junta directiva es los grandes tomadores de decisiones, los accionistas, los grandes directores. Y en cargos directivos son mandos medios, ¿no? Gerentes intermedios, todo lo demás. Ahí la relación es 39% en Brasil. En Colombia, 23% de las personas en juntas directivas son mujeres y 30% en cargos directivos. En México, 19% de las personas que están en una junta directiva son mujeres y el 38% están en un cargo directivo. En el Perú, 21% de las mujeres en juntas directivas y 13% en cargos directivos. Y vamos al Ecuador. Solo el 17% de las personas de las juntas directivas son mujeres. Ahí está. Y solo el 15% están en cargos directivos. Entonces, la equidad de género está muy bien de la mitad hacia abajo.
pero los tomadores de decisiones es ahí en donde tenemos una inequidad muy marcada de género en toda América, pero sobre todo en Ecuador. Mira. Apenas el 17 de cada 10 personas que están en una junta directiva, menos de 2 son mujeres. Yo ya estaba contenta de decir que, claro, somos equiparando los salarios, la brecha es mínima, pero mira la toma de decisiones, lo importante que es, ahí estamos muy bajos. Y por ende, quienes están en cargos directivos y en juntas directivas tienen un ingreso, un salario mucho mayor por temas de responsabilidad que de los que están de la mitad hacia abajo en el organigrama. Entonces, aparte de no ser tomadoras de decisiones, también ganan menos que los hombres que sí están en esos puestos. Y ahí también será que, no sé, el hecho de ser mujer decida por la familia. Entonces yo también doy un paso atrás y digo, no solo estoy preparada, sí, estoy súper preparada, pero ese peso de llevar la familia, pareja, me hace dar un paso atrás también. Mire, todavía existe. Y es verdad, o sea, yo lo he vivido en la En casa, casa. ¿no? Sin embargo, esto es una tarea de todos. Ujú. O sea, miren, te cuento rápidamente, tú conoces el caso familiar mío. Claro. Durante los 3 primeros años desde que nos casamos y tuvimos la primera hija, la decisión de mi esposa fue: me voy a quedar en la casa estos 3 años con mis niños hasta que estén en una edad en la que podamos. Pero una vez que pasaron los 3 años, dijo que es momento de yo también ejercer para lo que estudié. Y fue una tarea de los dos. Y llegó un momento en donde yo tenía más responsabilidad, mejor, sí, no responsabilidad, sino más tarea que ella, Ya. porque yo era el encargado de llevarlos a la guardería, de traerlos, de llevarlos a la escuela, de quedarme, porque mi trabajo era más flexible que el trabajo de ella. Entonces es un trabajo de pareja. Y Exactamente. ese tema de que la mujer accede menos porque sus tareas en la casa o en la familia son mayores que los hombres, yo no la comparto. A ver, ahí explícame. Yo no la comparto. ¿Por qué? Porque es una tarea de los dos. Sí, Y pero- odio cuando dice alguien, dice, es que mi marido me ayuda en la casa. no, ese ejerce No su tiene- rol. No tiene por qué No, serlo, no, ¿no? pero claro, Esto es de los dos. Nosotros estamos diciendo, claro, pero si nosotras mismo, claro, decimos, tienes un maridazo, que porque te ayuda. No, pues porque está ejerciendo el rol. O Exactamente. sea, sí. Pero eso es, o sea, es bien raro. Que el hombre, la pareja, diga, sí, voy a hacer más cosas en la casa, que su entorno no lo moleste, que él esté, o sea, seguro de lo que está haciendo, es súper raro. Pero ahí está, esa es una de las causas de la inequidad, justamente por estos temas, y a mí me ha pasado, porque muchas veces nosotros hemos propuesto para cargos directivos a mujeres, Ya. y una de las respuestas o de las negativas del por qué aceptarlo, dice, no, es que no quiero descuidar a la familia, a los chicos. No quiero tener problemas en casa. Entonces, no, Sí. esto es... Lo vemos muy cercano. Ahí está la sociedad, es el problema que la sociedad tiene que sanar en ese aspecto. Y ya vamos a ver cómo las mujeres toman mejores decisiones en puestos directivos. De eso no tengo duda. Sí. Toman mejores decisiones. Obviamente cada uno tiene sus propias características, sus competencias, sus temas a favor, pero una de las causas para que esta brecha sea tan alta en las mujeres en Tomadores los de puestos de decisiones. directivos es justamente la misma sociedad, el entorno, la familia, que hace que la mujer tenga más obligaciones en casa que le impidan tomar otras obligaciones. Tienes una mochila muy grande, te sientes culpable, o sea, es un poco, ¿no?, de cosas que están detrás Sí, de eso. se le complica viajar, se le complica ir a reuniones, se le complica madrugar a una entrevista si tiene que hacerlo. ¿Por qué? Ujú. Porque que el chico que el desayuno, Y la sociedad que apunta con el dedo. claro, y además uno viene trayendo a veces esas taras de Sí. heredera, ¿no? Sí, de la Entonces, casa misma. Hay muchas cosas en las que se tiene que trabajar previo a esto. Ahora, ¿cuáles son los sectores de la economía? Porque son varios, ¿no? Donde hay mayor presencia femenina en la fuerza laboral. Es importante también ver, porque hay unas y otras. O sea, no en todo, en todos los sectores económicos hay mayor o menor presencia de mujer. Depende del sector. Fíjese que el lugar con mayor presencia laboral de mujeres es la salud y los servicios de cuidado. Siempre hemos sido Médicos, cuidadoras. Médicos, enfermeras, de hecho se dice enfermera. Ujú. Todavía decimos No muy se raro dice enfermero, muy raro. sí.
pero en el sector de la salud es donde más presencia de mujer hay. Hay mucha presencia de mujer en LATAM, en la América Latina y el Caribe. La segunda es de educación. Ya. O sea, ese es importantísimo, ¿no? En la educación, y es verdad, Sí. hay mujeres investigadoras, mujeres docentes, mujeres rectoras, mujeres directoras de establecimientos, mujeres que lideran centros de educación. Servicios al consumidor también es el Sí, empezamos tercero. al cuidado. Al Sí, cuidado de qué es lo que se lleva a casa. Claro, exactamente, sí. pero también, por ejemplo, el tema del consumidor, también el tema de ventas, la mujer tiene una alta participación. Y fíjense que es una cifra súper interesante en el gobierno y en el sector público, es decir, en la burocracia, Ya. no tomadoras de decisiones, sino como trabajadoras del sector público, el 51% son mujeres. Ya. Es un sector donde hay presencia importante de mujeres. Y interesante esta cifra. O sea, hay servidoras públicas más que servidores públicos. Esto es en Ecuador o No, en Latam esto es igual. LATAM, Ya. en todo el sector de América Latina, América del Sur y el Caribe. Ahora vamos al contrario. ¿Cuáles son los sectores con menos presencia femenina en su fuerza laboral? El peor lo vamos a poner al último. Ya. Empecemos por el cuarto más complicado, que es cadena de suministro y de transporte. Ya. En el transporte solo hay el 31% de mujeres, por un tema, no sé, varias cosas, ¿no? Sí. Pocas mujeres transportistas, Pocas mujeres. pocas mujeres que manejan camiones, pocas Claro. mujeres que manejan buses, mucho más mujeres que manejan taxi. Yo algún día Sí. escribí, hace un año más o menos, escribí un editorial de una linda experiencia que tuve con una mujer taxista, Ya. que mientras me llevaba a una actividad en la ciudad, se paró un minuto en el semáforo y me dijo si no tengo problema en parar un minuto, porque hace rato ella llamaba a su casa para decirles a sus hijas que llegaban del colegio, les dejé el almuerzo ahí servido, les puse acá, Sí. plancharán esto, harán esto. En un minuto arregló la casa y siguió conmigo en el taxi. Ya. Entonces me pareció algo Lindo. lindo Lindo de comentarlo, ¿no? de Y que además se tenía el taxi editorial. perfecto, olía rico, estaba muy limpio, manejaba muy bien. O sea, Ya. me pareció. Esa es tu experiencia. Pero hay muy pocas mujeres en el sector del transporte. De transporte Y- pesado. Transporte y logística, no hay muy pocos. El tercero peor es vamos a ver, en lo que es servicios públicos, agua potable, energía eléctrica, estas cosas un poquito duras. Hay menos presencia de mujeres, pero hay presencia de Ujú. mujeres. Luego viene en petróleo, gas y minería. Hay una poca presencia de mujeres. Quizá por las mismas características. ¿Por qué? Porque quienes trabajan en el petróleo y en el gas se tienen Sí. que ir a jornadas de 20 días fuera de Claro, la casa. Por supuesto. ¿no es ¿Quién, cierto? o sea, ¿qué mujer podría sostener ambas cosas? Entonces, ahí quizá es una de las explicaciones que genera esto. Que ojo, sí podemos. Sí, pero sí. que obviamente pues está la traba por el hecho de ser mujer. Yo creo Claro, que sí, ¿cómo te porque por el otro ausentas? lado de fuerza física y eso no le veo tanto, porque ahí también hay trabajo intelectual o trabajo Sí. de habilidad, pero hay menos mujeres. O sea, de cada 100 personas que trabajan en el sector de petróleos, gas y minería, solo 24 son mujeres. Yo creo que debe ser la explicación que va por ahí, porque Jornadas muy largas. son jornadas lejos de casa, jornadas largas, y entonces existe ahí uno. Y peligrosas. Por En supuesto. nuestro país Por ahora muy supuesto, peligrosas. Muy peligrosas. peligrosas. Y un poco ligado a lo mismo viene la actividad con menos presencia de mujeres en la industria, que es la infraestructura, construcción. Que por supuesto te dabas el ejemplo por ejemplo, de la ingeniería civil, que ahora ya va más o menos a la par, pero el rato de ya contratarte, Ajá. todavía sigue habiendo Claro, resistencia. sigue habiendo resistencia, se las contrata como para analistas, para supervisoras, pero en la presencia apenas el 22% son mujeres. Para que pero dirijan una obra es muy difícil, Es muy porque la difícil. mayoría son albañiles, son hombres. Sí, entonces O sea, hay son todavía- hombres, claro, todavía hay resistencia hay una brecha y una resistencia, todavía existen obedecer, por decirlo así. hay a algunas jerarquías. cosas claro, obedecer es complejo. Imagínate, y ahí viene otro tema importantísimo que es la educación. Es de educación, es saber entender la idiosincrasia del lugar Sí. e no adaptarse, pero sí ir
dando los pasos en base a lo que se tiene, en cada sector. Hay un caso muy lindo y yo siempre lo pronuncio cuando hablo del tema de género, es cuando en el 90 hubo la guerra del Golfo Pérsico, Ya, que la operación que se llamó Tormenta del Desierto, la claro operación que sí. grande que hizo que la guerra la gane Estados Unidos. Quien lideraba el ejército de los Estados Unidos era el general Norman Schwarzkopf. Ya. Y él escribe el libro y dice que Estados Unidos estuvo a punto de perder la guerra. Y no porque no tenían ni el armamento ni la tecnología, tenían todo. El problema surgió porque como era un ejército aliado al de los Emiratos Árabes, ustedes conocen los Emiratos Árabes con su religión y todo lo demás, llegaron a liderar y a dar órdenes generalas, coronelas, Ya, y eso no. y eso para ellos, para un musulmán, que No. la orden se la dé una ¿Una mujer? mujer Uf. que encima medía 1,90, que como hace 45 grados de temperatura estaba en short y BBD, Imposible. Y es que yo me imagino la cara de esos hombres. entonces eso era para ellos. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? No es que ellos dijeron, no, entonces la equidad de género no va. No, tenían que entender cuál era la idiosincrasia y empezar un proceso Ujú. de transición. Lindo para la historia. Cambió eso Sí. y no tuvieron inconvenientes, pero es un proceso. Todo en la vida tiene que ser un proceso, pero claro, hay procesos lentos y procesos rápidos. Y ahora mismo estamos hablando que si seguimos al ritmo, el proceso Son nos va a tomar 134. solo 134 años. Dios mío. Y eso no tiene que ser de esa manera, porque caso contrario estaríamos generando una inequidad brutal, ¿no? No. Eso, tenemos que ser como sociedad que cambie, porque no es que solo las mujeres ganamos. Aquí ganamos hombres y mujeres, o sea, la sociedad es de los dos. Es que esto es un equilibrio, ¿no? Al final los abuelitos decían, hay dichos que los abuelos dicen geniales, que es la cara se la lava con ambas manos, ¿no? Entonces así, tiene que ser así. Esto es dos caras de una misma moneda. Sí. Que tiene, si uno de los dos lados está desbalanceado, esto no funciona. Pero sí hay actividades que son, por las propias características físicas, psicológicas, conductuales, hay cosas que hacen mucho mejor las mujeres. Claro. Y hay cosas que hacen mucho mejor los hombres. hombres. Entonces lo que Sí. tenemos que saber es equilibrar Ujú. y poner a cada uno en el rol que le corresponde. Y esa es la... ¿Sí? Ahora miren, también hay un tema, como ya en la parte final del estudio, en donde, ¿qué han hecho los países para procurar cerrar la brecha? Exacto. Entonces, los países de América Latina han puesto el interés en proyectos de ley o en normativa que busca, en la mayoría de los casos, reducir la violencia de género. O sea, los países de América Latina tienen mucho interés. Fíjate que los países de América Latina, en promedio, en los últimos años por país, han puesto 24 normativas, proyectos de ley, cambios en su En nuestro legislación. caso, ministerios. Así es, Sí. para erradicar o minimizar la violencia de género. Ujú. Es en lo que más preocupados están los países. Sí, en ese sentido estoy de acuerdo, pero, o sea, el papel se aguanta muchas cosas. Ah, o sea, Ahora la ejecución, o sea, por que supuesto, se no, lleve a esto cabo dice esa ley. claramente lo que los países están intentando hacer. Ujú. Que dé resultado es otra cosa, Sí. ¿no? Yo insisto, ese es el trabajo de todos, porque es de todo lado. O sea, la violencia es democrática, por primera vez es democrática, o sea, a todos Sí, todos nos hace sí, daño. sí. No, complica. Y miren, y a diferencia de lo que se cree, nos encontramos con que depende de los estratos sociales mayor o menor violencia. Se suele decir que la violencia en los estratos bajos es mayor, pero ya hay estudios que dicen que no, que lo que pasa es que en la violencia en estratos altos, esta violencia no se la denuncia. No, es más tapada. Entonces, Es más ahí hay tapada, es una- más comprada. Aquí estuvo hace unos 2 programas Cristina Castillo, la directora del CAE, y ella nos contaba lo que pasa en el Centro de Adolescentes Infractores. pues, Entonces, sí, el que tiene dinero paga y no pasó absolutamente nada. absolutamente nada. Entonces ahí todavía, aunque las leyes bienvenidas sean, ahora quien las ejecuta y quien las pone en orden también nos deben muchas explicaciones. Sí, es importante esa parte. ¿Cuál es el otro tema del que los gobiernos y las sociedades de América Latina procuran trabajar más? Es derechos laborales y equidad salarial. Ahí hay 9
en promedio 9 esfuerzos legales, reglamentarios, que los países han hecho para poder minimizar esto de los derechos laborales y la inequidad salarial, que vemos que todavía existe en gran medida. En gran medida. Y que ese es un punto para mí neurálgico, la independencia económica de la mujer. A ver, es que la dependencia económica es una de las principales causas de soportar la violencia. O sea, el no tener independencia económica permite que exista por parte de quien es el abusador, exista la posibilidad de seguir abusando. La manipulación. La manipulación, la presión, el chantaje por no tener independencia económica. La necesidad, si hay hijos de por medio, o sea, claro, un montón de cosas. Por supuesto, todavía existe en la sociedad el chantaje por la parte económica. Y aquí también juega importantísimo el gobierno, y aunque parezca súper loco que diga la obra pública, veía cifras en México y en Colombia, cuando se mejora tan solo la obra pública desde el transporte público, mejora la calidad de vida para las por mujeres. supuesto. Tienen acceso a ir más rápido al trabajo, tienen acceso a tener, es decir, llego en menos tiempo, lo que pasó en transporte público en México y lo que pasó en el teleférico con Bogotá. Me encantó la historia de saber de que con estos hechos, de que el gobierno gestiona y dice, dentro del presupuesto va esto, para esto, ¿cómo funciona? Es que tiene que ser así, porque lo que queremos dar es las condiciones para mejorar la calidad de vida de las personas. Al final, todos lo que buscamos es vivir bien, es vivir mejor que antes. Eso se llama calidad de vida. Y ahí está lo que siempre hablamos de crecimiento y desarrollo. Exactamente. Crecer es una cosa, desarrollarse es una cosa diferente. Crecer es el incremento cuantitativo. Yo gano más, pero ganar más no significa siempre estar mejor. Claro. Hay que crear las condiciones para que con ese ganar más yo pueda vivir mejor. Y ahí entra el Estado para poder crear todo ese entorno que es necesario para vivir bien. ¿Qué más hablan los países en estos temas? Empoderamiento económico y emprendimiento. Es de que, y eso está comprobado. En temas de emprendimiento, que hoy día es la base que mueve al mundo, el emprendimiento hoy día es el 80% del motor de la economía mundial. El 70% de las emprendedoras son mujeres. Eso es bueno. Eso es bueno. Pero a ver, sí. ¿Cuál es el pero? Sí. Que hay dos tipos de emprendimiento. El emprendimiento por necesidad y el emprendimiento por oportunidad. ¿Cuál es la diferencia? Empecemos por el de oportunidad. Es que yo determino una nueva demanda, un posible nicho de mercado, hago una investigación, pongo tecnología y desarrollo un producto con base tecnológica, con valor agregado, que es mucho más robusto en el mercado. En ese de emprendimiento por oportunidad, el 65% son hombres. Yeah. Mientras que el emprendimiento por necesidad es el emprendimiento que, como su nombre lo dice, alguien se vuelve emprendedor porque no tiene otra fuente de ingresos y tiene que generar ingresos para su casa. Entonces se pone a vender mascarillas en época de pandemia, se pone a vender comida, se pone a vender ropa. Se la saca. Se la saca. Sí. Ese es el emprendimiento por necesidad. Este emprendimiento por la necesidad es muy débil y tiende a morirse muy rápido porque no tiene un sustento detrás. Miren, los que vendían mascarillas en época de pandemia, pasó la demanda de mascarillas, se murió el emprendimiento. Sí. Entonces ahora se ponen a vender otra cosa. Pasa esa tendencia, cambia la costumbre de alguien y ¡pum!, desaparece. Entonces, no es sostenible. No es sostenible. En ese, el 80% son mujeres. La mayoría. Es la mayoría. Vamos, ¿quién tiene más el empleo formal o informal? ¿Quién creen que tiene más empleo informal? La mujer. La mujer. Entonces, hay muchísimo. Sí. Ahora, por ejemplo, en el sector rural, en el sector agrícola, ¿quién está presente? La mujer, en un gran porcentaje. Mientras el hombre se dedica a otra tarea, la mujer es la que está en las tareas de la economía de subsistencia. Es el que maneja la granjita de la casa, los pollitos de la casa, es en un alto porcentaje mujer. Con muchas veces trabajo no remunerado. Eso también te iba a decir. O sea, estas cosas que normalmente nos preguntaban, ¿en qué trabaja tu mamá o qué hace tu mamá? No, ella pasa en la casa. Claro, no hace nada. Como no hace nada. Eso, no hace nada, solo está en la casa. El aire todo el día.
Exactamente. pero es invisible. Y encima es un trabajo invisible, porque Sí. cuando uno llega y pasa al otro día hay que hacer exactamente lo mismo. Exactamente. Sí, como que no, ese tipo de cosas. Eso hay que ir cambiando. Ujú. Lo mismo en el trabajo de la casa, de la huerta, Del agro. del agro, Ujú. es un trabajo no remunerado. Porque cuando hacemos muchas veces los estudios con ella decimos, bueno, ¿y su salario? No, pues yo no me No, pago. que con No las me justas pago, del con las diario. justas, yo no me Claro. pago. Entonces le decimos, pero ¿y cuando usted se enferme o no pueda, usted va a tener que contratar a alguien? ¿De dónde saca la plata para pagarle a ese alguien? Entonces, ese rato se dan cuenta Claro. que realmente su trabajo sí ha estado teniendo valor, Y ahí se le está aprecia. y ahí está lo importante de la educación. Tiene que haber educación, pero también tiene que haber un Estado que esté detrás acompañando. Sí. Participación y liderazgo femenino, es materia pendiente. La pregunta es, ¿por qué no existen muchas mujeres en cargos de votación popular? ¿Por qué no hay muchas mujeres candidatas? Por supuesto. Es la relación, es así de sencillo. Sí, pero fíjate que son 70 años, en 70 años apenas ha habido 9 mujeres candidatas en Ecuador. Claro. Para la presidencia de Algo Ecuador está apenas pasando. 9 mujeres. Algo está Y pasando. obviamente me van a decir, no quiero que me pongan por el hecho de ser mujer, pero por el mismo hecho de que no me han dado la oportunidad de participación, no Sí. tengo desenvolvimiento en ese ámbito, porque Así todavía nos falta mucho, pero no porque no tenga la capacidad. Pero Sí. vamos aprendiendo. Claro, entonces ahí tiene que haber, claro, ahora hay esta ley de equidad de género que no me parece podría haber, si Sí. tiene que ser un hombre luego una mujer en la lista, ¿no? Sí, o sea, eso sí. Pero nunca dice que el de los 20 candidatos a alcalde de una ciudad, la mitad tienen que ser hombres y la mitad tienen que ser No. mujeres. Eso no hay. No. Para el resto sí. Claro, para eso no hay. Sí. Pero claro, hay vicealcaldesas, hay viceprefectas, siempre están en el puesto 2. O sea, la tendencia es primero el hombre, luego la mujer. Así ¿Por es. qué no al revés? Uf. Entonces la ley debería migrar hacia eso, decir, a ver, no. Aquí vamos a poner cupos. Si van a haber 20 candidatos, tiene que ser 10 días. Si hay 10 candidatos, 5. Y que por supuesto, yo insisto en esto de que no por el hecho de ser mujer. Tengo las mismas posibilidades, las mismas capacidades y por ende las mismas oportunidades. La decisión final es del elector, pero tiene Sí. que haber la posibilidad de que escojan entre algo que esté con principio de equidad, ¿no? Otro asunto del que se está discutiendo poco es de salud y derechos de la mujer. Fíjate que ponen un nombre que a veces no se lo, o se lo sataniza o no se lo considera como parte de la discusión. Dice, salud y derechos menstruales, Claro. porque tiene que haber legislación basado en esta condición que tienen las mujeres en el trabajo, en el hogar, en las diferentes actividades. Debe estar considerado y no En lo eso está, estamos en deuda. pero una deuda Sí. brutal. Ujú. Sigue siendo tabú Sí, cuando no totalmente. debería serlo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando la mujer está en su periodo, tiene características hormonales Ujú. y fisiológicas diferentes al del resto. Entonces, tiene que la normativa laboral también debe adaptarse a esas condiciones. Por ejemplo, mucha gente trata de no contratar Exactamente. mujeres jóvenes Claro. en edad de quedar embarazadas, Sí. porque tienen beneficios diferentes. Beneficios de ley, sí. Entonces- Que no les conviene. Entonces, Sí. tenemos que Ir caminar cerrando un esa poquito. brecha, esa Porque brecha, claro, al sí. final dice, no, es que esto representa un costo para la Claro. compañía o para la empresa. Tienen que haber equilibrios que permitan que no exista una distorsión. Y el último tema del que se habla son regulaciones relevantes que tiene que haber con respecto a otros, por ejemplo, en educación. ¿Cómo hacemos para que la mujer acceda más a la educación? ¿Cómo hacemos para que la mujer acceda más al tema laboral? ¿Cómo hacemos que la mujer acceda más a otros temas en donde en la sociedad, en el deporte, por ejemplo, donde la mujer tiene menos ventajas que los hombres, ¿no? Hay brechas y hay cosas que tienen que cerrarse y que dependen más de mercado. Por ejemplo, el tema de por qué un deportista hombre gana más que una deportista mujer. Simplemente es por mercado. Ahí no hay posibilidad. nada más. Ahí no hay una brecha que diga, no, es que lo hacen porque son machistas o porque hay una brecha. No, esto es el mercado. ¿Cuántas personas van a un partido de fútbol de hombres Hombres y versus cuántas cuántas mujeres o cuántas personas Sí. van a un partido de fútbol de mujeres? El Mundial de Mujeres pasa desapercibido. Por lo tanto, ganan menos, Sí. porque depende de la transmisión deportiva, de los sponsors, de cuánta gente entra. O sea, hay cosas en donde lamentablemente no puedes tener equidad porque dependen de un mercado. ¿En dónde hay que trabajar? En el mercado, en los clientes.
Ellos son los que deberían generar eso. Porque claro, lo otro tampoco deberíamos ser más papistas que el Papa, como se dice, y decir, no, van a ganar exactamente lo mismo. No, depende del mercado. El mercado es el que pone las condiciones. Pero sí, están en las mismas condiciones, generan lo mismo, y solo por ser hombre gana más y solo por ser mujer gana menos, ahí tenemos que intervenir. Diego, ha sido una conversación hermosa y para mí súper alivianadora. Si bien es cierto, yo siempre decía, hablar con datos es totalmente distinto, porque normalmente uno tiene estas conversaciones, pero habla, como decimos nosotros, por hablar, pero con datos es otra cosa. Ahora con los datos puestos, a trabajar. Se ha hecho mucho, falta, sí, Falta cierto, falta mucho. Pero el hablar este tema, y vuelvo como te dije al principio, hablarlo con un hombre, para nosotras las mujeres es súper ganador, porque aquí el apoyo también es de hombre y mujer. O sea, insisto en esto, voy a insistir, la sociedad gana con los dos. Sí, mira, al final siempre me llevo de un dicho que lo aprendí hace muchísimos años que dice que ¿para qué hacer solos lo que podemos y debemos hacer juntos? Y esto es un tema que tenemos que hacerlo juntos, hombres y mujeres. Si solo las mujeres hablan de equidad, nunca va a haber equidad. Si solo los hombres hablamos de equidad o de inequidad, tampoco va a haber. Es un asunto de complemento, sinergias. Diego, querido, para terminar, yo siempre pido a mis invitados que digan el libro que recomiendan, porque este es un programa de literatura también. Entonces, ¿cuál es el libro que tú recomiendas? A ver, buena pregunta, hay algunos. ¿Cómo tender mi cama? ¿De quién? Es la primera vez que escucho. A ver, les voy a deber el nombre, es pero les voy a contar quién es. ¿Ya? Es un general del ejército que lo invitaron, McRaven, el nombre, lo invitaron a dar una conferencia en una universidad. En Estados Unidos se estila mucho que se den conferencias cuando se gradúan de la universidad, ya en el día de la graduación. Y lo invitan a este general y lo que él dice ahí es, a ver, si ustedes no se levantan todos los días y tienden su cama, no esperen cambiar el mundo. Perfecto. La disciplina empieza por ahí. Por ahí. ¿Cómo entonces, tender tu cama? ¿Cómo tender mi cama? ¿Cómo tender mi cama? Mi cama. Ya, perfecto. Sí, lean. Ese libro es uno de los libros que más me ha marcado y que cada vez que veo lo vuelvo a releer porque dice claramente, a ver, si no somos capaces ni siquiera de ordenar la cama en la mañana, ¿cómo en nuestro trabajo vamos a buscar ser ordenados o proyectarnos al futuro? La disciplina empieza por casa. Por casa. Ni por casa, por uno mismo. Muchísimas gracias por hacer lindo este programa. Gracias por dejar esta recomendación e ir engordando nuestra biblioteca de dosis de Doris. Gracias, Higuito. Un abrazo. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el próximo domingo. Gracias a Mi Casa 97.7 por ser este lugar seguro. No se olviden seguirme en redes sociales. Estamos como Dosis de Doris. Gracias. El secreto de la eterna juventud, o que podemos llegar a ser viejos siendo jóvenes, me creerías. Hola, soy Doris Villavicencio y te invito a escuchar Dosis de Doris, el podcast, el podcast. Porque no quiero que me creas, quiero que lo vivamos, quiero que dudemos, quiero que averigüemos, quiero que leamos en cada episodio.